Hola, me llamo María Teresa Díaz Sánchez y voy a comenzar mi video lección sobre la tecnología educativa. En primer lugar, me gustaría comenzar por la definición de tecnología educativa, para posteriormente pasar a su origen o evolución. También haré hincapié en los campos o hábitos de estudio actuales para finalizar con la utilidad para los profesores y expertos educativos. Antes que nada, me gustaría decir que las definiciones asignadas a la tecnología educativa son variadas. Yo, personalmente, me he decantado por esta definición de la UNESCO, que la define como el modo sistemático de concebir, aplicar y evaluar el conjunto de procesos de enseñanza y aprendizaje, teniendo en cuenta a la vez los recursos técnicos y humanos y la interacción entre ellos, como forma de obtener una más efectiva educación. En el comienzo del siglo XXI, la tecnología educativa está viviendo en un periodo de reformulación provocado, por una parte, por los nuevos paradigmas sobre la ciencia social y el currículum de naturaleza crítica, y por la otra, por la revolución impulsada por las tecnologías de la información y la comunicación. Por ello, la tecnología educativa debe reconceptualizarse como el espacio intelectual pedagógico cuyo objeto de estudio son los medios y las tecnologías de la información y la comunicación, en cuanto a formas de representación, difusión y acceso al conocimiento y a la cultura en los distintos contextos educativos, ya sea la escolaridad, la educación no formal e informal, la educación a distancia, etc. Dicho esto, a continuación trataré de exponer brevemente el recorrido histórico de la tecnología educativa y el paso por sus diferentes etapas o momentos. La tecnología educativa como disciplina pedagógica nace en la década de los 50, después de la Segunda Guerra Mundial. Esta coyuntura rompe con la práctica artesanal de la enseñanza y da paso a una época que se caracterizó por la afluencia ejercida por el conductismo, con programas basados en objetivos precisos, la medición del aprendizaje mediante pruebas estandarizadas, etcétera, etcétera. También podemos ver cómo hay un gran auge de los más media, como la radio, la televisión, por lo que el uso de los recursos audiovisuales da lugar a una enseñanza más tecnológica y científica. A partir de los años 70, el desarrollo de la informática consolida la utilización de los ordenadores, con fines educativos, concretamente en aplicaciones como la enseñanza asistida por ordenador. Con la aparición de los ordenadores personales, esta opción se generaliza como una alternativa de enormes posibilidades, fundamentalmente bajo la concepción de enseñanza individualizada. Es por ello que esta época es representada como la época en la que la tecnología educativa alcanza su máximo esplendor. Es en esta década también donde se aprecia un énfasis en el proceso y no tanto en el producto. Y también hay un aumento de investigaciones sobre su efectividad. Y es aquí donde la expansión internacional de la tecnología educativa a otros muchos países. En la llegada a España de la tecnología educativa se realiza a través de la Ley General de Educación en 1970. Es a su vez en esa época donde se crea la UNED, que es la Universidad a Distancia, y se publican en lengua española distintos libros relacionados con esta disciplina, y la misma se incorpora poco a poco a los planes de estudio y de formación pedagógica. Un importante impulso a la misma se produjo en la década de los 80 por la creación y desarrollo de programas educativos impulsados por el Ministerio de Educación, como los programas Atenea y Mercurio, y distintas comunidades autónomas como el Plan Azahara de Andalucía o el proyecto Abaco en Canarias, destinado a la incorporación de los ordenadores al sistema educativo escolar. También en esta época hay una crisis de la tecnología educativa como disciplina. Es aquí donde comienzan a emerger y generalizar numerosos cuestionamientos, reflexiones, críticas y descalificaciones en torno a este concepto y en torno a lo que había sido la evolución de la tecnología educativa y de la validez y la utilidad de la misma para los sistemas educativos. Muchos autores se plantearon las razones de estas críticas y entre las que destacaron la práctica de los tecnólogos demasiado empíricas, investigaciones centradas únicamente en los materiales audiovisuales, la falta de consenso conceptual y procedimental, la distancia creada con la práctica docente y los agentes educativos, etcétera, etcétera. Y es la época de los 90 donde ya reaparece la esperanza sobre la utilidad de la tecnología educativa gracias al auge de la educación a distancia apoyada por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Ya en la actualidad, en el siglo XXI, la tecnología educativa se considera como una disciplina que estudia los procesos de enseñanza y de transmisión de la cultura mediados tecnológicamente en distintos contextos educativos. Pero ¿cuáles son esos campos de estudio actuales? ¿Cuáles son los campos de estudio que se están llevando a cabo en la actualidad sobre la tecnología educativa? Pues bien, son las TIC de la docencia universitaria, como los campos virtuales, diseño y desarrollo y evaluación de programas y cursos de educación a distancia, etc. Las TIC de la educación no formal,
ya sea la educación de adultos, así como la biblioteca o los museos. Otro campo de estudio es los medios de comunicación social y enseñanza, como la tecnología educativa, la enseñanza audiovisual o la presencia o la prensa en la escuela, perdón. Otro campo de estudio puede ser la educación, tecnología y cultura, con problemas y retos educativos de la sociedad de la información, etc. El desarrollo de materiales didácticos y software educativo. Y por último, y no menos importante, la educación escolar. Desde la formación del profesorado en tecnología de la información y la comunicación hasta aplicaciones didácticas, innovación escolar y organización y un amplio etcétera. Por último, me gustaría resaltar la utilidad de la tecnología educativa para los docentes y expertos universitarios, o lo que es lo mismo, las ventajas de la tecnología educativa. Y es que hay colaboración a través del trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, existe también una flexibilidad y adaptabilidad, hay una optimización del tiempo a todo el proceso educativo, también existe una mayor comunicación entre los agentes educativos y entre el propio alumnado, y se atiende a la diversidad, entre otras muchas utilidades. A modo de conclusión, me gustaría citar algunas de las principales tendencias actuales, como son Blended Learning, Open Learning, los MOOC, que son considerados como cursos masivos online gratuitos, la gamificación del aprendizaje, el aprendizaje basado en juegos, la realidad virtual y realidad aumentada, el mobile learning, y etcétera. Todas estas tendencias actuales llevan a hablar de U-Learning o a aprendizaje ubicuo, entendiendo con esto un aprendizaje que se puede llevar a cabo a los 365 días del año, a cualquier hora y en cualquier lugar y espacio. Y eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención.